Buenas noches, chicos. Quería agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes en este proyecto que tengo que presentar para el grupo de Teatro Aragua, al cual yo pertenezco, el cual muchos ya saben, forma parte de la Universidad de Guayaquil. Ya. Este, lo que me tocó hacer a mí es explicarles sobre temas que yo he aprendido a lo largo de este curso. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es el teatro, que es un concepto básico en lo que yo estoy. Así que, pero antes de empezar, sé que es mi deber en este momento explicarles yo a ustedes lo que es el teatro, pero antes de iniciar, ¿alguien tiene una idea más o menos de lo que es el teatro? Deyanira, ¿tienes una idea? Para mí el teatro es una rama de las artes escénicas, Ok, el cual muy bien. se relaciona mucho con lo que es la actuación, la interpretación y todo eso. Ya, muy bien. Buen concepto de Google. Lo que es el teatro en sí es exactamente lo que acaba de decir Deyanira, pero recordemos que esto también es una combinación de gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Lo que quiere decir que vamos a combinar nuestros movimientos faciales mezclados con un guión y con una escenografía, de acuerdo a la obra que vayamos a interpretar. Eh, También se podría decir que el teatro es la madre de las artes. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar en el canto. Uno habla del canto, habla del teatro y enseguida uno piensa que son dos artes completamente diferentes. O habla de la danza y no la relaciona absolutamente con nada con el teatro, pero no es así. En sí, me lo dijo un profesor, y yo opino lo mismo, de que el teatro debería ser la base de todas las artes, ya que al momento de tú interpretar, por ejemplo, en la ópera, lo que hacen las personas es hacer una obra, hacer una interpretación en un escenario, obviamente utilizando el recurso de la voz, que es el canto, pero están actuando. Al igual que el ballet, están bailando, están haciendo danza, pero están interpretando algo que se ensayó previamente. O sea, están, por así decirlo, están haciendo teatro. Bueno, también hay otros como la ópera china, la pantomima, pero eso son otras cosas. Ya. Ahora vamos a la historia del teatro. Eh, Castillo, amiguito Castillo, ¿tienes una idea más o menos de cuándo se pudo haber originado el teatro? Más o menos como cuando las personas recién empezaban a interpretar escenas que les parecían, no sé, interesantes o recrear eventos Ok. que ellos creían que debían. Ya, muy bien. En este momento voy a ponerles unos, bueno, diapositivas contexto, no quiero aburrirlos tampoco. Voy a ponerles unos recursos visuales para que más o menos se vayan guiando con los que les voy a explicar, ¿ok? Les voy a proyectar mi pantalla. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ok. Eh, en la historia del teatro, la mayoría de estudios consideran que se inició con la evolución de los rituales mágicos relacionados a la caza, al igual que pinturas rupestres o recolección agrícola. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué vemos? Vemos a un tipo bailando alrededor del fuego con unos cuernos. Yo podría decir que está haciendo alguna danza en agradecimiento por la comida, o está haciendo algún ritual. Eh, Interpretando al animal que cazó. Por ejemplo, en este caso se ve que cazó un venado. Bueno, según los estudios, consideran que esta fue una de las primeras formas de manifestación de lo que vendría a ser el teatro. Ya. Ahora, pero si ustedes piensan que ese es un origen muy en el aire, o sea, ustedes quieren un origen más puntual, más exacto, o sea, yo quiero un origen específico, porque esto está muy por encima, ok. Un origen específico de lo que vendría a ser el teatro es en Atenas, en Grecia. Ahí se podría decir que nació el teatro entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo. Allí los atenienses celebraban ritos en honor a Dionisio. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Hacían rituales agradeciéndole a este dios
como vemos ahí, así eran los teatros antes y obviamente arriba se ve cómo están ahora. En la parte de en medio separaban los actores, por así decirlo, en ese entonces, y en las gradas se ponía el público. Ellos presenciaban estos rituales en agradecimiento a Dionisio en ese entonces. Este arte estuvo tan relacionado con Grecia que cada ciudad importante tenía uno de estos teatros. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de lo que es la actuación. A ver, amiguita Walan, ¿me podrías decir o tienes una idea más o menos de lo que podría ser la actuación? Walan. Bueno, la actuación es una forma de expresarnos en la cual podemos hacer a través del habla y también con señales que son mímicas, Muy una bien. forma de expresarse. ¿Alguien alguna vez aquí ha actuado? ¿Alguien? Yo, Ok, muy bien. Bueno, estoy 100% seguro de que todos, sin excepción, hemos actuado. Es más, de hecho, hasta podemos venir actuando y no habernos dado cuenta, porque en sí lo que es la actuación es, bueno, primero etimológicamente proviene del latín actuare, que a su vez procede del verbo agere, lo cual significa mover o realizar una acción. Es decir, que cuando tú realizas una acción, estás actuando. O sea, no ligado al teatro, pero estás actuando. Así que si están diciendo que nunca en su vida han actuado, entonces ustedes están muertos. Bueno, pero lo que es la actuación en sí, relacionado a lo que es el teatro, es poner algo en ejecución en escena, ligado a un diálogo, a un guión, con la ayuda de una escenografía, como dijimos al principio, que eran los recursos en los que se basa el teatro. Bueno. Ya, listo. Ahora, tal vez muchos de ustedes, si han estado relacionados con este arte, se han preguntado cuál fue la primera persona en actuar. O si no se lo han preguntado, pues bueno, aquí se lo digo. La primera persona en actuar, si estuvieron atentos a lo que dije anteriormente, sabrán de dónde es. Efectivamente, de Grecia. Ya. Su nombre era Thespis. Realizó su interpretación hablando como un personaje en primera persona. Esto ocurrió entre los años en los que se originó el teatro en Grecia. Obviamente, como sabemos, bueno, antes de decir este dato curioso, nosotros por lo general cuando escuchamos que alguien dice, bueno, hombres, escuchamos que alguien dice, ¿sabes qué? Me uní a un curso de teatro, ¿sabes qué? Estoy estudiando teatro, ¿sabes qué? No sé, de pronto participo en un taller de teatro. ¿Qué le decimos? No, eso es de peladas, métete algo, no sé, fútbol, alguna otra cosa. Ya. Pero aquí va el dato curioso, el teatro originalmente era para hombres, no era para mujeres. Si una mujer era actriz, eso estaba mal visto en ese entonces. O sea, bueno, no tanto porque así fueran las reglas del teatro en ese entonces, sino porque en ese entonces las mujeres no tenían ningún derecho, estaban excluidas de asuntos públicos, políticos, es más, ni siquiera eran consideradas ciudadanas, no estaban recluidas en sus casas y solo tenían permitido salir a traer agua o a visitar a alguien siempre y cuando esta también sea mujer. Bueno, como sabemos hoy en día las cosas han cambiado, las mujeres también pueden participar en esto de la actuación, es más, hasta relaciona esto con el lado más femenino, así que para que sepan, esto inicialmente era para hombres, pero bueno, ya. Ahora, bueno, esto también, lo de la actuación puede relacionarse a la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a sus casas todos mareados y actúan para que sus padres no se den cuenta, están actuando, ¿ya? Ahora, de pronto se preguntarán por qué, no, de pronto dirán que la actuación es algo fácil, o sea, solamente es una persona que coge un papel, coge un guión, se para en el escenario, repite lo que está en el guión y ya está. Eres actor, ya eres profesional, denme dinero, denme fama, denme todo. No. O sea, por algo existen las escuelas de teatro, para prepararte, para formarte en este ámbito. Por ejemplo, si yo le digo a Sven, le digo, ¿sabes qué? Quiero que en este momento interpretes a un niño pequeño llorando. Ya chévere,
Sven lo puede hacer, o sea, o se pone a llorar y ya está, interpretó al niño llorando y ya está, hizo su obra, ya es famoso. No, no es tanto así. Para interpretar a un personaje debes ponerle tanto tu toque personal como el toque que viene en la obra, o sea, el contexto que está en la obra. Debes saber de dónde vienes y debes saber hacia dónde vas para poder hacer una buena interpretación de tu personaje. Por ejemplo, ahorita interpreta al niño llorando, chévere, pero si el niño es pequeño, chiquitito, debe ser un llanto pequeñito. Si el niño ya es un poco más grandecito, debe ser un llanto más maduro, ¿no? Si el niño llora de tristeza, debe ser un llanto desgarrador. Si el niño llora por coraje, debe ser un llanto con furia. Eso ligado a los aspectos que ya mencioné anteriormente. O sea, no es algo tan sencillo como muchos piensan, ¿no? Eh, como ya dije, no solamente coger un papel, pararse en un escenario y decirlo, ¿no? Es también sentirlo y vivirlo, más que nada. Es meterse en los zapatos de otra persona, por así decirlo, porque no vamos a interpretarnos a nosotros mismos a menos que sea un monólogo. Vamos a interpretar a otra persona, ¿ya? ¿Ok? Eh, ahora, antes de continuar el siguiente tema, de pronto dicen, ¿por qué tanta teoría si el teatro es más práctico? ¿Verdad? El teatro es, en teoría es más práctico que teórico, pero no, o sea, voy a poner un ejemplo con respecto a la carrera y yo supongo que todos van a entender porque todos estamos en la misma carrera, ¿no? Ya, ok. Si a mí me ponen un circuito con una fuente de voltaje y una resistencia y me piden calcular la corriente, yo la puedo calcular, ¿verdad? Con las fórmulas, ¿ok? Y ya tengo mi 10, pero es un 10 vacío. ¿Por qué? Porque yo en primer lugar, yo no sé qué es el voltaje, yo no sé qué es una resistencia, yo no sé qué es la corriente, yo no sé de dónde proviene la corriente. Por eso en el teatro también es igual en tanto en el teatro como en cualquier carrera. Debes conocer la historia de lo que estás estudiando para poder ponerlo en práctica. Si no, tú lo que estás haciendo es una práctica vacía. ¿Ya? Ok. El siguiente tema que vamos a tratar está muy interesante y de verdad si ustedes quieren intentarlo en sus casas, de verdad se los recomiendo. Yo lo he intentado, lo he hecho y funciona. O sea, me lo hacen hacer a mí en la clase de teatro, por lo general los sábados, y funciona, ayuda bastante. Y el siguiente tema es el método Wing. Ya. ¿Qué es este método con un nombre tan curioso, tan raro, tan interesante? A ver, lo que es la técnica, bueno, en sí es la técnica de respiración Wim Hof, ¿ya? ¿Ok? Esto fue creado, o fue inventado, por así decirlo, por un hombre, obviamente, llamado Wim Hof, ¿ya? Eh, era un holandés conocido como el hombre de hielo. Como vemos ahí en la foto, aquí está Wim Hof en un lugar con nieve y como vemos está desnudo y ni se inmuta, está en pleno frío, pero es porque está meditando con este método Wim Hof. Ahora les voy a explicar más o menos de qué se trata para que sepan qué es. Ya. Lo que hace este método, bueno, Wim Hof, es resistir temperaturas extremadamente bajas sin que su cuerpo presente frío. Gracias a que este método tiene la capacidad de hacerte controlar a voluntad propia el sistema nervioso. O sea, es como un superpoder que te da. Eh, este señor ha estado en lugares extremadamente fríos, ha nadado en aguas heladas, congeladas, ha corrido maratones en desiertos, en la primera sin sentir frío y en la segunda sin derramar una sola gota de sudor, haciendo este método Wim Hof. Bueno, ahora, ¿en qué consiste el método Wim Hof? Bueno, en sí, el método completo consiste en tumbarte en el piso, como vemos aquí en la foto, el señor está tumbado en el piso, realizar una serie de 30 a 40 respiraciones fuertes, o sea, 30 de esas. Cuando llegues a la 30, tú mantienes la respiración, por lo menos, lo máximo que tú puedas aguantar, debes retenerlo. Y cuando sueltes, inhalas y retienes de 10 a 15 segundos. Luego repites este proceso unas 2 o 3 veces y luego lo recomendable al final es meditar. Meditar y con eso, básicamente en eso consiste el método Wim Hof, en solamente hacer eso. De hecho, los científicos no creían en este método, decían que de pronto el señor estaba usando alguna capacidad con la que nació para engañar a la gente, pero no. De hecho, como vemos ahí, está siendo científicamente comprobado. Eh, a este señor le inyectaron una bacteria que hacía que el sistema nervioso se pusiera como loco, pero él, gracias a su método,
él pudo controlar esta bacteria y pudo regularlo. Pero pensaban que solamente funcionaba con él, o sea, que era algo raro, era un caso único, pero él entrenó y tuvo de discípulos a 15 personas, las cuales les enseñó su método Wim Hof, y estas personas también pudieron hacer lo mismo que él hacía. Así que se podría decir que está científicamente comprobado que este método es eficaz. De hecho, yo cuando hago este método en clases de teatro, yo lo hago sentado, no me tumbo y no medito al final, pero solamente hago las 30 respiraciones, mantengo los 15 segundos, luego suelto y eso lo repito 2 veces. Y te ayuda, te relaja, te mantiene más concentrado. Si estás con sueño, te despierta. Es increíble. Pero en sí, para lo que sirve esto es para aumentar tu nivel de energía. O sea, es como que un energizante, pero natural. Mejora tu concentración, reduce tu estrés, así que es recomendable hacerlo antes de entrar a una clase aburrida como esta, no mentira, como por ejemplo, si tienen alguna clase aburrida, alguna clase que les dé sueño, es recomendable hacer el método Wim Hof para que se mantengan despiertos y activos. Bueno, esto es más como que más espiritual, ya que reconecta con la naturaleza, depende de dónde lo estés haciendo, obviamente. Te ayuda a dormir mejor y influencia en tu sistema inmunológico, es decir, que aumenta tus defensas. De hecho, esto siempre nos dicen que si estamos enfermos, o en el curso de teatro nos dicen siempre esto, que si estamos enfermos o si tenemos alguna complicación médica, es recomendadísimo hacer el método Wim Hof para poder acelerar el proceso de sanación. Y en eso es lo que consiste el método Wim Hof. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este método? Profe, disculpe, ¿cuáles eran los pasos para realizar el método? ¿Podría repetir, por favor? Los recomendados, ¿ya? No los que hago yo. Primero es tumbarte en el piso, acostarte, relajarte. Realizar 30 inhalaciones. De hecho, si haces ejercicio, es recomendable que hagas esto, ya que hay algo que se llama el milagro Wim Hof. Ya sé que suena algo como que sacado de película, pero es cierto. Yo lo comprobé, yo lo hice en mi clase de teatro, nos hicieron hacer esto, aunque parezca mentira, es hacer este método Wim Hof y hacer flexiones de pecho. Y eso incrementará tu capacidad para hacerlas o hacer cualquier ejercicio. Por ejemplo, yo hago 20 flexiones de pecho y estoy que me muero, pero hago este método Wim Hof y mantengo la respiración. Y ya cuando termino, mantengo la respiración y hago las flexiones de pecho y llegué a 50, lo cual me pareció increíble porque yo a 50 en mi vida pensaba llegar. Y para esto sirve este método, más que nada para ayudarte a concentrar, a reducir el estrés, a dormir mejor, a hacer ejercicio de una manera más eficaz. Si estás empezando a hacer ejercicio, recomiendo que hagas esto. Ya, mira, ahora respondiendo a tu pregunta, Nicola, debes tumbarte en el piso, relajarte más que nada. Realizar una serie de 30 respiraciones potentes. O sea, inhala, exhala 40 veces, 40 o 30. Ya, cuando llegues a la 30, tú mantienes la respiración, lo máximo que puedas, por lo menos un minuto. Ya, una vez que llegas al minuto, tú botas y vuelves a inhalar y mantienes el aire 15 segundos, ¿ya? Luego lo botas y repites el proceso 2 o 3 veces y luego meditas. Y para, si quieren comprobarlo con las flexiones de pecho, omitan la última parte que es la meditación. Y de una con el aire que tienen inhalado, no lo boten, sino que hagan las flexiones. Y efectivamente funciona, yo lo comprobé y sí funciona. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Algo más que decir? ¿Algo más que preguntar? Y cabe recalcar que este método de Wim Hof inició porque la esposa de este señor se suicidó debido a una crisis psicópata. Hof se quedó a solas a cargo de sus 4 hijos y se propuso demostrar al mundo que la voluntad humana puede con todo y que entrenándola puede ser capaz incluso de controlar nuestro cuerpo y nuestra mente. En esto consiste el método Wim Hof. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que agregar? ¿Algo que decir? ¿No? Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, compañero, yo me preguntaba cómo fue o en qué momento fue que te interesó esto de la actuación, porque desde el momento en que te conocí, que tú solamente era
qué sé yo, pilas para los números, para actuaciones, No, no, pero no, yo nunca pensé no se te escucha muy bien, Duque. que, Podrías... Se te escucha, de hecho creo que que todos ya, lo escuchamos así como entrecortado, ¿no? ya, ¿me escuchas? No. De hecho estás congelado, tu conexión está en este momento fallando. ¿Me escuchas todavía, no? De ahí, dale, pregunta. Ahí todavía. Pregunta, por favor. O si quieres, puedes escribir la Ok, pregunta. Aquí hay un chat donde puedes escribir las preguntas y yo te las respondo. Y parece que el compañero está escribiendo la pregunta. Duque, haz tu pregunta, por favor. Disculpa, compañero, ¿desde qué momento le interesaste el teatro? Ok. Bueno, de hecho la historia es algo curiosa, ¿no? Ya para finalizar lo que vendría a ser la exposición, está interesante interactuar un poco con ustedes. Bueno, esto del teatro, lo que me animó a seguir, a meterme en cursos y a investigar más sobre esto. Obviamente no estudio teatro, de hecho estudio con ustedes, ingeniería en telemática, pero es uno de mis hobbies, se podría considerar uno de mis hobbies y algo que me gusta mucho. Y cómo me interesó esto fue porque un día, de hecho es algo curioso, nada que ver con lo otro. Mi padre me metió a un curso de fútbol y a mí no me gusta el fútbol, o sea, me dijo, no vas a estar de vago en la casa, o haces algo, y yo elegí le dije, bueno, pues métame a un curso de teatro. De hecho, lo dije aleatoriamente, ni siquiera sabía que me iba a gustar. Pero cuando mi primer curso de teatro fue en la Casa de la Cultura, no sé si ustedes la conozcan, que es por el Malecón. La Casa de la Cultura, ahí fue donde hice mi primer curso de teatro. Fue un curso, no fue un taller, fue un curso vacacional de teatro, en donde aprendí lo básico, perdón, aprendí lo básico, aprendí a hablar más en público. De hecho, yo era demasiado miedoso para hablar en público, ahora lo soy, pero ya menos como lo era antes. Ya, eso ayuda bastante, ¿verdad? La primera vez que salí a presentar mi obra fue ahí mismo en la Casa de la Cultura, en un escenario gigantesco, donde se habían presentado actores importantes de aquí de Ecuador. Eh, y bueno, ya va a acabar la sesión, ya, donde se habían presentado actores importantes de aquí de Ecuador y yo no me quería presentar, les digo en serio, me eligieron como papel principal y antes de salir yo estaba que me moría del miedo, no quería salir, estaba arrepentido de haberme inscrito en un curso de teatro, pero cuando salí actué, de hecho ni siquiera me dio nervios. Terminó la obra y al escuchar todos los aplausos, o sea, sentir todos los aplausos, sentir toda esa adrenalina que te llega cuando termina la obra fue increíble. Y de verdad que en ese momento me sentí feliz de haberme inscrito en ese curso de teatro. Y por eso estoy aquí, porque principalmente me llama mucho la atención esto y considero que es una herramienta importante para poder hablar más en público, poder tener más facilidad de palabra. Es más, de hecho, yo ahorita esto lo estoy improvisando, de hecho lo que he leído es mínimo, así que sí ayuda bastante, de verdad. Bueno, con esto finalizamos y les agradezco de verdad por estar aquí presentes y por haber formado parte de esta pequeña clase, por así decirlo. Bueno, buenas noches con todos y cuídense, pórtense bien y muchas gracias. Bueno, chao.